Nosotros queremos que emigren a Puerto Rico los puertorriqueños y eso es un problema, esa es la verdad, o sea, los puertorriqueños no lo vamos a admitir, pero también esto pasa en México, a los méxicos quieren México para los mexicanos y los guatemaltecos quieren Guatemala para los guatemaltecos. Obviamente ¿verdad? Estados Unidos tiene una ley que se llama EB-5, ¿verdad? Que tú puedes mudarte para allá. Esa es su versión de ley 22. Uno quiere que venga el dinero, no la persona. Uno siempre busca a quién echarle la culpa. Donald Trump le echa la culpa a los migrantes salvadoreños y nicaragüenses. Es que es la verdad y eso es normal, porque uno siempre está buscando a quién echarle la culpa. Y así ha sido la historia. En el caso de nosotros, nuestra situación económica provoca que uno busque, ¿cuál es lo que está pasando? Es que vienen estos ley 22, compran un montón de Airbnbs y entonces los ponen a la venta, o los ponen a la renta, perdón, a corto plazo, yo me estoy quedando desplazado. Eso es lo que yo pensaría también si no fuera una persona que todos los días estoy viendo el problema es que hay 500,000 propiedades en Puerto Rico abandonadas. La ley 22 no aplica a la venta de propiedades inmuebles. Es decir, que si yo compro una casa en 100,000 pesos y la vendo en 1,000,000, yo que soy puertorriqueño, nací aquí, no tengo ley 22, pago los mismos impuestos que si la compra un tipo con decreto ley 22, porque la ley 22 no le aplica a las propiedades inmuebles. Ok, la ley 22 es controversial. Vamos a dejar una cosa. Los ricos millonarios que se mudan a Puerto Rico para quedarse con el país, que se van a llevar todo y que básicamente están desplazando a los puertorriqueños y que aquí no hay espacio ya para uno poder comprar una casa porque todos estos millonarios norteamericanos que se han mudado para Puerto Rico se lo han quedado con todo. Ese es el mensaje que hemos escuchado todo el tiempo. Y honestamente, pues, los ley 2022, especialmente los 22, ¿verdad? Que son los residentes, los que se mudan a Puerto Rico, pues eran gente que honestamente yo estoy convencido que no ven medios de Puerto Rico. Ellos están viendo el New York Times, el Wall Street Journal, escuchando Le France, y esas cosas. Así que no creo que son gente que está necesariamente muy pendiente. Están más viendo Bloomberg, viendo mucho, ¿verdad? El contenido de Morningstar. Son gente de Kiplinger, gente que lee ese tipo de contenido. Y de repente, pues parece que se dieron cuenta de que, diablo, hay un movimiento bien fuerte, tanto en el Congreso como en Puerto Rico, para eliminar el que personas que se mudan a Puerto Rico puedan no pagar impuestos federales. Luis Balbino Arroyo Colón, licenciado, debo decir que mi amigo, no sé si para bien o para mal de él, así que, pero te considero mi amigo, ¿estás bien? Todo bien, qué bueno estar aquí. Luis, tú te volviste loco, mano. Cuéntame. Bueno, por meterme en la política en algún momento, quizás. O sea, mano, Luis, es que si hay causas impopulares en este país, tu causa, la que acabas de abrazar, que yo la entiendo, y hay argumentos a favor. Es natural y en Puerto Rico hay este hábito de reducirlo todo a lo chiquito, al chisme. Pero la verdad es que la ley 2022 han sido buenas para Puerto Rico, son buenas para Puerto Rico, generan 60,000 empleos, directos e indirectos, pagan más de 240 millones en taxes todos los años. Que hay que explicar mucho eso, dinero. porque obviamente la gente piensa que no pagan impuestos. Claro. Sí pagan, pero vamos a explicar ahora cuáles son los que sí pagan y los que no. Pero Luis, antes de entrar a eso, tú eres el niño genio de Moca. Ajá. Y tú eres bien inteligente. O sea, probablemente, si no la persona más inteligente, de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida y probablemente del país. Tú sabías que esto iba a traer el que te van a volver un poster child. O sea, te van a volver en el pasquín de la gente que vendió la patria. Tú vas a estar al frente ahí. Bueno, yo pienso que es precisamente por eso es que tenemos que dar cara. Los que nos beneficiamos del desarrollo económico de Puerto Rico, tenemos que poder explicar y defenderlo, porque es bien fácil, y en la política es bien fácil entrar en estas discusiones, en estos debates, en esta dinámica pequeña de, pues entonces este va a coger un cantazo, aquel va a coger un cantazo. Mira, hay que decir lo que uno piense. Yo llevo años estudiando este tema, por lo menos 15 años, el tema del desarrollo económico de Puerto Rico, de la falta de capital de Puerto Rico. Yo debo decir que tú fuiste de los primeros tipos que yo escuché hablar a favor de esto cuando no era todavía malo. O sea, porque, por si acaso, esto empezó, y es importante ver la historia, esto empieza pensándose en cuando la cosa estaba cayéndose la economía de Puerto Rico. Diablo, ¿cómo vamos a hacer? 2009, 2010. Sí. Desde entonces se viene hablando de eso. O sea, aquí en Puerto Rico hay un problema de capital. O sea, la economía de Puerto Rico no tiene capital hace décadas. Y eso viene desde los años 70, el informe Tobin, eso se lleva estudiando, lo hemos hablado 1000 veces en radio, en televisión, que en Puerto Rico no hay capital. En la trinchera se vas hablando de eso también. Así que la gente de la trinchera, bienvenidos aquí. En Puerto Rico no tiene capital. Y entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Traerlo. Y lo traíamos en la forma de fábrica en los años 40, 50, 60. Pero en el 2024, tú no traes una fábrica. Ya eso pues la puedes traer, habrán 2 o 3. Pero tú lo que traes es gente
que crea un ecosistema de la economía del conocimiento, de exportación de servicios, y para poder hacer eso tienes que crear un ecosistema de incentivos, porque si no, no van a venir. Lo que pasa, Luis, es que yo sí pienso que la ley se hizo mal, y esta es mi opinión y la vamos a debatir ahora, Ajá. pero sí pienso que la ley tiene que atarse a la ley 20, o sea, la 22 a la 20. Tiene que haber una forma de poder que la ley 22, o sea, yo creo que la ley 22 no es una mala ley, creo que es una buena ley. De hecho, casi todos los países de Latinoamérica tienen una parecida. Si tú yo fui los otros días a Medellín, te estaba hablando de eso, y en Medellín, por ejemplo, tienen una ley 22 local, que donde tú te mudas allí, trabajas por 6 meses y tienes unos beneficios contributivos locales y unos beneficios, y son bastante buenos, by the way, y honestamente tentadores para aquellos que tienen el dólar. Texas y Florida tienen campañas de promoción. Yo sí te diría que los incentivos de la ley 22, aunque son buenos, yo no estoy de acuerdo con que son tan favorables, y te voy a decir por qué. En Estados Unidos, la revista Forbes dijo que hay 25 millones de millonarios. 25 millones. Y a Puerto Rico apenas han llegado 2.000 ley 22. O sea que de cada 10.000 millonarios en Estados Unidos, a Puerto Rico, aún dándoles el 0%, viene uno. Así que si con el 0% que hay hoy solamente en capital gains, intereses y dividendos, vienen uno de 10.000, la idea de que esto es un nos están robando el dinero o están dando un tumbe, hermano, uno de 10.000 no es mucha gente. Y mira lo que han logrado con 60.000 empleos. Sí, bueno, o sea, estamos hablando de que a Puerto Rico se han mudado cerca de 2.600 ley 22. Y, o sea, tú esperarías que si yo te digo, vas a pagar 0% de tus inversiones, porque ellos pagan full de sus salarios y de otras cosas. De lo que tú inviertes, de tus ganancias, 0%, tú esperas que una avalancha de gente, pero por montones, eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Y presumo yo que eso es porque precisamente Puerto Rico no es tan nice, por así decirlo, uno, y dos, para estas personas. Y dos, muchos de ellos son gente que buscan otros mecanismos de inversión que pueden buscar, ¿verdad?, a través de shell companies y de otras maneras, no tener que necesariamente mudarse para no pagar impuestos, porque tienen un montón de estrategias también. La tasa contributiva, el Congressional Budget Office hizo un informe hace unas cuantas semanas de cuánto es que pagan en capital gains la gente de verdad. Y ellos estiman que es un 14%. En Puerto Rico, pues, es cero. Y probablemente ese 14%, si tienes una buena estrategia de capital gains, se reduce quizás a un 10%. A lo que voy es, estas personas lo que están ahorrando es el 10%. Mudar tu familia, tus hijos, tu estilo de vida, todo a Puerto Rico por un 10%, realmente a quien atrae a gente joven. Y ahí voy a conectar un poco con lo que hablas de atar la ley 22 con la 20. En la práctica, primero, están atadas. La ley 20 existe desde 1987. Y en 1987 hasta el 2012 hubo solamente 50 empresas. Después de la ley 22 ya hay 1.600. Pero aún vamos a lo próximo. La ley 22 atrae a la persona esa semilla de capital y de la idea. Y esas personas naturalmente crean una ley 20 o otros tipos. Algunos son de manufactura, algunos son de turismo, pero crean actividades económicas alrededor de sí. El reto aquí grande realmente es que podamos entender de que tú no puedes, si tú los obligas y les dices, no, es que tienes que hacer la empresa, eso les va a poner un freno adicional. Pero tú les dices, vamos, te voy a dar este incentivo. Estas personas quieren hacer negocio. O sea, tú no te mudas de Estados Unidos a Puerto Rico, del mainland, o como quieras decirle, a Puerto Rico para no hacer nada, para retirarte, porque esa gente no quiere retirarse a Puerto Rico. Los que vienen son jóvenes que están dispuestos a arriesgarse y cambiar sus vidas y venirse a Puerto Rico a crear empleo. Ok, sí, te entiendo y me estás diciendo que en la práctica sí, pero yo pienso que parte del problema ha sido que ¿verdad? Y por eso tú estás aquí, para precisamente ellos están buscando crear esa conciencia. Bueno, el Impulso Boricua no fue creado por gente de la Ley 22, fue creado por empresarios puertorriqueños, por personas profesionales, personas de aquí. Y, ¿verdad? Quiero dejar eso claro porque no hay donantes de Ley 22 en Impulso Boricua. Bueno, lo que pasa es que también, obviamente, no necesariamente directamente, pero indirectamente, porque ellos contratan un montón de gente, esa gente está diciendo, espérate, si esta gente se va, me quedo yo sin trabajo, me quedo yo sin capacidad económica, que son locales y yo conozco, y lo sé porque conozco varios, o sea, yo tengo vecinos bastante, que hablan directamente de sus inversiones. De hecho, mi vecino puerta con puerta es un norteamericano Ley 22. Que yo no sabía que lo era. Entonces los otros días me salió hablando, you are, y no sabía quién yo era, by the way. O sea, él no tenía idea, lleva años en Puerto Rico, y los otros días estábamos viendo, estábamos en el gimnasio del apartamento, y me sale hablándome de que había escuchado que yo era alguien conocido en Puerto Rico, que yo hacía, y yo empiezo a hablar, y dije, ay, sí, analista político. Y me dice, ¿y cuál es tu posición de la Ley 22? Y pues le dije mi posición, y entonces me dice...
we need to talk later. Y me pidió mi número y qué sé yo, no me llamó. Mi punto es que sí, estas personas sin duda son personas que, y de hecho, un tipo joven, de nuevo, acaba de tener un bebé, y con su esposa están allí ¿verdad? Produciendo, trabajando. Él trabaja en, no sé en qué honestamente, porque no hemos llegado a tener esa conversación, pero dice que trabaja en el tech industry. Presumo que Y esas personas, ese negocio no es movible. O sea, ese tipo de negocio yo no puedo hacerlo en Boston y traerlo a Puerto Rico porque ya la gente compra casa, compra negocio, compra carro y tú lo que quieres es la gente. Ese negocio es su gente, no es el capital necesariamente o el edificio. Mover esa gente de, qué sé yo, Boston, de Dallas, de Houston, de San Francisco, traerlos a Puerto Rico es bien cuesta arriba. Tienes que empezarlo en Puerto Rico para que deje algún tipo de rendimiento a la economía local. Ok, hay que explicar lo que acabas de decir porque, ¿verdad? El negocio de ciertas industrias es el recurso humano. Sí, la exportación de servicios, que es tecnología, banca, finanzas, es el capital humano de la compañía, es la gente que trabaja en ella. El edificio es irrelevante, por eso el trabajo remoto ha cogido tanto auge. Porque es que estas personas, donde está localizado físicamente el headquarters o la sede, no, es secundario. De hecho, yo conozco un Ley 22 que esta conversación la tuve y me decía abiertamente como que yo quiero mudar mi operación a Puerto Rico para hacer exportaciones de Puerto Rico, pero no puedo porque los empleados no se quieren mudar. Pues tienen su familia, las circunstancias, bla, bla, simplemente no podían. Ok, y pues no muda la operación por eso. Tiene unos empleados aquí, pero muy pocos en comparación con lo que él quisiera. Y eso es bien común y lo vamos a seguir viendo en la medida en que pasa el tiempo, que la gente, que tú quieres la actividad en Puerto Rico, pero el reto de atraerlos es difícil y pues las propuestas que no toman en cuenta que hay que estudiar eso bien van a fracasar y lo que crean es dificultan el atraer el desarrollo económico. Ok, hablemos de la Ley 22 específicamente porque la Ley 20, gente, aplica a todos los puertorriqueños, lleva décadas en los libros, se hizo unas enmiendas recientes, ¿verdad? Y eso es otra cosa. Pero en síntesis, una ley de exportación de servicios. O sea, yo quiero darle servicios a una empresa de Estados Unidos, una empresa de Costa Rica, una empresa de Alemania, desde Puerto Rico. Yo le cojo los CPAs de Puerto Rico, le hago la contabilidad, le hago el data entry, le hago, ¿verdad? Le hago... Los call centers, los centros de llamada que son bien conocidos. Y, por ejemplo, yo tengo un montón de gente que puede dar ese servicio, ingenieros que pueden hacerme, qué sé yo, planos, unas cosas que se hacen de Puerto Rico también. Ya hoy día lo hace un AI tool, pero obviamente son más nuevos. Por ejemplo, las placas solares de los techos, pues tiene un montón de gente en Puerto Rico que hace ese tipo de servicio o lo exporta desde Puerto Rico. Yo conocí un radiólogo que hacía la interpretación de resultados y hace desde Puerto Rico y le va muy bien, ¿no? Y que muchas veces lo envía a India, pero dejemos hoy. Ok, Oye, la inteligencia artificial va a afectar mucho esto. Tampoco pensemos que hay unos retos reales para el desarrollo económico. En toda la económico. industria del mundo. O sea, eso no es solamente la I-22. Dicho eso, estos servicios que muchas personas pueden dar desde Puerto Rico, pues tú los exportas. Es decir, tú tienes cita en Puerto Rico la compañía, tienes un grupo de contables que le hace la contabilidad a Siemens de Irlanda, por dar un ejemplo, pues esa persona no paga impuestos. Y eso, pues, obviamente, las inversiones que haga esa empresa, que aquí es donde está la parte controversial. Parece que dicen, sí, lo que pasa es que esa es la empresa que hace exportación de servicios. No hay problema, que bueno, trajeron empleados a Puerto Rico que no paguen impuestos. Y esa ley estaba desde hace muchas décadas en Puerto Rico, casi mi edad, casi 40 años. Pero vienen entonces, crean una estructura de inversión a la vez, y esa estructura de inversión empieza a comprar propiedades. Pues ahí está, entonces ahí está el truco. Pero fíjate, buen ejemplo que traen las propiedades. La ley 22 no aplica a la venta de propiedades inmuebles. Es decir, que si yo compro una casa en 100,000 pesos y la vendo en 1,000,000, yo que soy puertorriqueño, nací aquí, no tengo ley 22, pago los mismos impuestos que si la compra un tipo con decreto ley 22, porque la ley 22 no le aplica a las propiedades inmuebles. Que eso es un ejemplo de cómo lo queremos llevar a cosas que no son. De hecho, pagan impuestos. La ley 22 el año pasado pagaron al menos 140 millones de pesos en las planillas de ellos de income tax. O sea que es más o menos casi 1,000,000 de pesos por cabeza. Y cuando tú incluyes otros renglones, probablemente va a ser mucho más. O sea que sí pagan impuestos. Lo que pasa es que no pagan impuestos sobre ciertas actividades. ¿Cuáles son esas actividades que no pagan impuestos? Ellos no pagan impuestos sobre fundamentalmente tres cosas. Intereses, dividendos y las ganancias de capital que generen cuando están en Puerto Rico. Pero las ganancias que traen de Estados Unidos, o sea, si yo tengo 100 millones de pesos que me gané en acciones de Apple, para darte un ejemplo, las traigo de Nueva York y me mudo a Puerto Rico,
yo tengo que estar 10 años en Puerto Rico viviendo para poder sacar esos 100 millones y sin pagar cero. O sea, no es tal cosa como que no se paga. Vamos a dar un ejemplo concreto, porque esto es un ejemplo que yo sé que tú tienes que saber, y esto se sabe en la industria. Hay un montón de abogados de pleitos de clase que se han mudado a Puerto Rico, viven en Dorado, son gente que ha ganado pleitos de clase de mucho Ellos cogen un 33% de lo que coja el cliente, pues... Correcto. Piensa tú que en una transacción, qué sé yo, para un químico que causó X cantidad, se enfermó, ¿verdad? No voy a decir nombre para no entrar en detalles, pero un químico que le echaron al agua y de repente se enfermó un montón de gente, hubo una demanda de cláusula, el pleito se transó por $1 billón, pues yo me gané $333 millones. Ok, esos 333 millones, Dios te bendiga, porque ganan 333 millones de dólares. Si esos 333 millones de dólares, hay una empresa que se llama Jaguar Media, puedes invertir en nuestra... Vamos a hacer un ChatGPT para crear una entidad sin fines de lucro. O sea, va JGPT. No. Va a hablar solo. Es que... pero Luis, o sea, es que de verdad, a mí lo que me impresiona de ChatGPT es eso, como ellos crearon este OpenAI para hacer esta empresa sin fines de lucro y realmente después crearon un brazo con fines de lucro y le metieron un chavo de Microsoft. Bueno, es que esa es la cosa. La gente piensa que estas cosas contributivas son muy sofisticadas, o hay unos trucos, o hay estos super caminos. Y la verdad es que las leyes son públicas, los reglamentos también. La gente, hay una fiscalización. Y pues el ejemplo que tú das, pues vamos a ver si pasa el escrutinio del IRS. Estoy chavando. Dicho eso, sí, ese va a ser el problema. Pero ahora sí, volviendo atrás, vienen estos sujetos, se ganan esos 333 millones. Si se quedan en los estados viviendo, pues pagarían una tasa de impuestos bien alta. Uh-huh. Si te mudas a Puerto Rico, como eso se paga con anualidades, o sea, eso no es que la empresa saca $1 billón, toma, aquí está este billón, así, como que chavos así volando. No funciona así. Esto no es esto era el father. Estos se pagan anualmente en ciertas anualidades por X cantidad de años. Muchas veces el settlement es por 100 años, 50 años, 30 años, etc. So, empiezan a pagar, pues si tú te quedas en Puerto Rico, ellos no pagan entonces esos impuestos porque los generan cuando son residentes de Puerto Rico. So, ahí no pagarían impuestos. Eso es un ejemplo de gente que Puerto Rico recibiría cero porque vivirá en Estados Unidos y recibe mucho más que cero porque aunque no pagan impuestos sobre esa ganancia. Allá, pero sí, pagan acá. Pagan acá. Y sí, ese precisamente es el asunto de que dicen no pagan impuestos, pagan cero. Pero pagan cero en algunas cosas. Y ese es el dulce que tú le das para que vengan. Pero lo demás pagan y usualmente pagan full. Por eso es que pagan 140 millones en impuestos. Mira, yo he escuchado números un poquito más altos. Obviamente hay unos estudios que están haciendo y hay unas discusiones. Tú conoces un poco de eso. El incentivo que le dieron a lo que llamó Pierluisi el jamón del sándwich, los 200 pesos que le dieron a la gente que ganaba, creo que eran entre 30,000 y 50,000 por ahí. Se paga. El costo de ese incentivo es lo que dejan los ley 22 a la economía cada año. Al gobierno. Estado. O sea que la ley 22 permitió que hubiera un superávit para pagarle a la gente de clase media ese pequeño alivio. De hecho, Luis, yo pienso también que esto es un asunto más bien de pleito de clases. O sea, clases no me refiero de demandas, pleitos de que hay un problema de pobreza en Puerto Rico y de repente llegan estos millonarios a invertir en Puerto Rico y pues todos y por ejemplo, Bianca Garolo, yo conozco a Bianca es una gran persona. Ella ha hecho estos reportajes de gente perdiendo sus residencias porque la compra un ley 22. Y cuando hablamos de este tema, yo le decía, sí, pero el problema es que aunque no fuera un ley 22, le hubiera pasado lo mismo porque un local puede comprar esa propiedad igualmente. O sea, esto no, obviamente el problema es que la ley 22 atrae unas personas con mayor poder adquisitivo. Pero, por ejemplo, si mañana le quitamos a los puertorriqueños pago de intereses, ganancias de capital y dividendos, básicamente no pasa casi nada porque casi ningún puertorriqueño, bien poquitos puertorriqueños pagan esos impuestos. Así que el ley 22 que se muda a Puerto Rico, en la práctica, está casi igual, y yo sé que esto va a sonar súper mal, por favor, pónganlo en el contexto. Está casi igual porque los puertorriqueños casi nunca pagamos ni dividendo. Porque bueno, pagamos lo mismo de taxes, los ley 22 y los que no somos ley 22, de las propiedades inmuebles. Los puertorriqueños... Sí, pero el puertorriqueño tradicional no tiene acciones. No compra acciones. No, 90% no. Yo te diría que el 99%. Las acciones que la gente tiene son en 401ks o en IRA o cosas así, que son instrumentos que tú tienes acciones, pero no pagas realmente impuestos, si acaso cuando sacas el 401k cuando te retiras. Así que la inmensa mayoría de los puertorriqueños que sí tienen algún tipo de activo es un activo físico porque las acciones y bonos que tenían eran o del gobierno o de los bancos que quebraron.
So que el capital que hay en Puerto Sí, pero me Rico refiero a que es... la población general de Puerto Rico No, casi nadie paga no esto. paga ganancias de capital, porque casi siempre cuando compras una casa y esa la pagarían, así que esa no aplica. Casi nadie coge dividendos de acciones. Casi nadie. Y De casi- acciones de afuera, porque de aquí, pues, las de la cooperativa cogen, pero no lo que estamos hablando. Por eso es que mi punto es que estamos peleando contra la ley 22 cuando realmente es un problema de un decrecimiento de nuestra economía y el empobrecimiento de la población de puertorriqueña, que no es necesariamente, o de hecho que no podemos vincular con la ley 22 porque venía desde antes. Hay un problema real de costo de vivienda en Puerto Rico y eso no lo despinta nadie. La vivienda ha aumentado de valor un % de doble dígito. No te podría decir con exactitud cuánto es porque obviamente eso depende del área. En Estados Unidos, que no hay ley 22, que pagan full, el precio de la vivienda ha aumentado 54% en los últimos 5 años. O sea que si tu casa valía 100, ahora vale 150. En Puerto Rico, estos sí son datos de Puerto Rico, el cemento ha aumentado 40%. La varilla ha aumentado 75%. El albañil cobra 50% más y el que limpia asbesto, plomo, etcétera, que materiales peligrosos, que muchas de las casas que hay en Puerto Rico viejas que no han podido venderse para adelante es porque tienen estos problemas, duplicaron su salario por hora. ¿Qué te dice eso? Vea, hay una inflación, pero no es atribuible a la ley Pero, Luis, 22. es que el problema, de nuevo, exacto, pero es que Luis, uno siempre busca a quién echarle la culpa. Donald Trump le echa la culpa a los migrantes salvadoreños y nicaragüenses. Es que es la verdad, y eso es normal, porque uno siempre está buscando a quién echarle la culpa. Y así ha sido la historia. En el caso de nosotros, nuestra situación económica provoca que uno busque, ¿cuál es lo que está pasando? Es que vienen estos ley 22, compran un montón de Airbnbs y entonces los ponen a la venta, o los ponen a la renta, perdón, a corto plazo, yo me estoy quedando desplazado. Eso es lo que yo pensaría también si no fuera una persona que todos los días estoy viendo el problema es que hay 500,000 propiedades en Puerto Rico abandonadas. Y ese es el verdadero problema. O sea, 500,000 propiedades que hemos dejado, pero no nos enfocamos en ese porque ese problema es tan complejo y la ley 22 elimina la ley y ya resuelto. Como si resolvieran. Es lo mismo cuando ahora mismo toda esta pelea de Hermes Ávila. Pues vota a la secretaria de corrección y resuelto el problema. No, gente, eso no. O sea, sí, vamos a votar a la secretaria, pero ¿y cómo resuelve el problema de fondo? Y ese es mi problema, que yo no tengo, yo incluso podría entender el argumento de vamos a eliminar la ley 22. Lo que no puedo entender es que creamos que eso va a resolver los problemas que alegadamente está creando que no son ciertos. Y hay otro tema relacionado. Las viviendas en Puerto Rico valían lo que valían en un momento dado. Donde tú vives, por ejemplo, valía quizás un 70% menos de lo que vale hoy. Quizás menos. ¿Por qué? Porque estábamos en quiebra. Porque Puerto Rico pasó por, no olvidemos, la quiebra de todos los bancos, que la mitad se fueron a pique y la otra mitad perdió 90%. En la quiebra del gobierno, huracanes, terremotos, pandemia, eventos históricos por 10 años. Esto empezó a las 9:36. Yo estoy convencido de que esto pasó. O sea, nosotros tuvimos un problema real de que a nivel mundial ocurrió un cataclisma, la Gran Recesión, a la misma vez que ocurrió la salida 936. Bueno, la salida 936 fue en el 2006, en el 2008 la Gran Recesión. Entonces, todo eso a la vez. 20 años en esta. Y entonces, en la 936, y fíjate, nosotros nos quedamos muchas veces en lo local. Las 936 aceleraron la salida de la manufactura. Eso fue lo mismo que pasó en estados como Ohio, Pensilvania, Indiana, Illinois, Iowa, el Rust Belt. Pero aquí pasó el doble porque fue lo mundial y lo local. ¿Y qué pasó en esos estados? Esos estados eran demócratas, tenían apoyo al libre mercado, a las empresas. Mano, Trump está barriendo en esos sitios. Parte un ejemplo porque hay una insatisfacción. Hay una insatisfacción por la salida de la manufactura. Para mí el ejemplo, siempre más fácil va a ser West Virginia. West Virginia es un estado mega demócrata y de repente los republicanos lo trabajaron con wedge issues, ¿verdad? Que eso no fue nada más esto. Y hoy día es mega republicano trumpista en gran medida porque todas las empresas que estaban allí se fueron. Mira, West Virginia en el 1940, si no me equivoco, creo que tenía 7 congresistas. Hoy tiene 2. O sea, la población, el % de la población de West Virginia como % de la nación se redujo en casi un 80%. ¿Por qué? Porque las industrias tradicionales se fueron y ellos no han podido, a pesar de que están cerca de Washington, D.C., no han podido crear, que Washington, D.C. es una metrópoli mundial, la capital del mundo, por decirlo así, no han podido traer desarrollo y exportación de servicios a su estado. Puerto Rico con la ley 22 lo ha logrado a pesar de estas cataclismas que hemos vivido. Y entonces tenemos que... Y la posición que nosotros tenemos... Tú que has ido a West Virginia sabes que no es como que es muy cool vivir para allá, ¿sabes? Bueno, West Virginia es un estado encantador. Tiene un Uber. La capital tiene un Uber. Entonces, de día es Uber y de noche hace Lyft.
No es un chiste. Esto en serio. En serio. Y ese es el futuro que Puerto Rico pudiera tener. Porque, ¿de qué vive West Virginia? De fondos federales, de que un senador le consiga una fabriquita aquí. Oye, las carreteras, la gente habla de infraestructura. Yo quisiera que tú fueras a West Virginia. Las calles la calle chiquita del pueblo tiene 4 carriles en cada dirección. O sea, este estado, tiene unos congresistas poderosos que le metieron dinero a ver si podían recuperar esa economía y no han podido. O sea, la idea de que nosotros... Tienen buenos outdoors. Pero le digo que uno no puede subestimar Pues, estos programas porque cuando no los tienes, o sea, 60,000 empleos Pero, es un montón. Luis, sí, y de nuevo, hemos discutido esto antes. Mi problema es que todo el mundo va a buscar a quien echarle la culpa y es natural que ante esta situación económica tú ves de repente que llega un blanquito hablando inglés que se queda con gran parte de las propiedades y ahora yo no tengo dónde vivir. Pues obviamente la culpa es del blanquito. O la culpa es de la ley que permite que el blanquito venga y haga eso. Que, by the way, que yo sepa, es exactamente lo mismo que pasó con los blanquitos de Orlando, pobres, cuando llegaron los puertorriqueños en masa. Lo mismo que pasó en las zonas del Bronx, cuando llegaron los boricuas allá. O sea, es normal que la gente cuando ve a alguien de fuera que viene ahora... O sea, yo quiero que Puerto Rico sea para los puertorriqueños. O sea, yo escucho todo el tiempo eso. Y yo creo que es una conducta natural de los seres humanos, como cuando Trump le dice a los americanos, a los norteamericanos, yo voy a hacer America Great Again, porque esos mexicanos, violadores, esos salvadoreños violentos, esos gang members, son miembros de ganga, de Honduras y Nicaragua, yo los voy a sacar de aquí, voy a activar el ejército, los voy a sacar. Eso es normal, o sea, la gente normalmente va a reaccionar así. El problema es, en mi opinión, que cuando tú vas a los datos, pues no necesariamente tú puedes decir, es que lo que está provocando esto es la ley 22. Bueno, muchos de los ejemplos de desplazamiento que se han dado suelen ser de personas que vivían en lugares dilapidados, destruidos, lugares que estaban prácticamente abandonados porque el dueño de la propiedad no tenía el dinero para ponerla en condiciones y poder alquilarla o venderla a un precio atractivo. Porque la propiedad estaba hecha a canto. O sea, cuando llega alguien que le mete los chavos, dice, bueno, pues yo le metí chavos, pues voy a subir la renta. Y estas personas que estaban pagando, ¿verdad? Lo que he escuchado es que en algunos casos $200, $300 al mes viviendo en las zonas más afluentes de la capital, cuando alguien le mete dinero a la propiedad, pues dicen, ay, espérate, pues me desplazaron. Mira, no. Bueno, el ejemplo más claro es cuando en San Juan, Viejo San Juan, tú podías conseguir una propiedad en $500 al mes. Y me consta, porque yo llegué a ir a ver. Se podía. Pero obviamente, aquellos tiempos, honestamente, y yo creo que el país se lo ha olvidado, pero yo me acuerdo haber ido a Viejo San Juan y que eso se viera como si fuera un lugar de tercer mundo. Mira, o sea, el desarrollo económico tiene unos retos en todos lugares del mundo. O sea, los retos de cuando Puerto Rico empezó a crecer su economía en los años 30, 40, 50, hubo unos retos de hacer carretera que desplazó mucha gente. Ahí sí ya te digo, el tramo que... toda Torrey era el fanguito. Mira, el tramo de Minilla, yo estaba viendo eso en el periódico El Mundo los otros días, del tramo desde el túnel de Minilla, la número 2, la Muñoz Rivera, la número 1, perdón, la Muñoz Rivera, desde el túnel de Minilla hasta el principio de la Milla de Oro, no la Milla de Oro completa, donde está hasta Coablú, se desplazaron 4,000 familias para hacer esos par de kilómetros. Todo toda la propiedad que tuve frente al Choliseo cerca de la laguna, todo eso era el fanguito y ahí vivía gente bien pobre del Caño Martín Peña que lo sacaron. Es la verdad. Y pues, entonces los cambios económicos traen consigo retos. Pero la idea de que el desplazamiento o el movimiento o el aumento en coste de vivienda tiene alguna relación con la ley 22 es falsa, porque es que esas propiedades alguien las iba a comprar, alguien las iba a desarrollar y pues honestamente pues Puerto Rico pasó por una depresión terrible. O sea, preferimos estar como estábamos cuando caímos en quiebra o preferimos poder echar para adelante las cosas. Hubo un montón de factores que se unieron. Yo pienso en la 936, la salida de la Marina de Vieques. Todo eso se da a la vez. O sea, hay que ¿verdad? Entender la historia. Roosevelt Road cierra más o menos para la misma época. La salida de Marina provoca el cierre de Roosevelt Road. So, ahí estamos hablando de una zona que había mucho dinero. De repente se va todo ese dinero. Cierra 936, la salida de Marina, Roosevelt Road cierra por tanto. Ocurre la gran recesión económica. Ocurre simultáneamente, y esta es la verdad, la caída de los bonos de Puerto Rico. Surge, ¿verdad?, el cierre de gobierno, lo cual a todo el mundo anda para el carajo. El gobierno cerró. El IBU. Todo empieza a la vez y la solución fue crear el IBU, endeudarnos más. Cualquier persona, los mejores empleados de Puerto Rico, sus empresas le dijeron, vete para Suiza. Yo conozco un montón de puertorriqueños que se arrancaron para Boston, que arrancaron para Suiza. San Lorenzo y Juncos es un eje de producción de manufactura y un montón de casas. Tú ves estas casotas brutales que hay en esas áreas que ahora no valen nada.
Pero se hicieron porque ahí Bueno, no trabajaban volvieron a los... valer, pero hubo un Ahora, tiempo que no pero valían no nada. valían nada. Si tuvieron años, yo veía casa en San Lorenzo y tú decías, wow, 150,000 Bueno, pesos el ese ejemplo monstruo. es Quantum, el mismo Aquablue, o sea, todos estos edificios de la zona de Torrey. Que se iban a vender en 800 y los vendieron en 300, 2,5. Yo recuerdo haber visto apartamentos en Quantum de 200, en los bajos 700,000, y de repente cuando sale al mercado salen en 275,000, o sea, y esa es la verdad. Y ahora pues se están vendiendo en 700 y 800 otra vez, pero es ahora. Dicho eso, obviamente también pasó un huracán que destruyó un montón de propiedades. Pasaron terremotos que destruyeron casi todo el área suroeste de Puerto Rico. Todos esos factores que ocurren. Huracanes, pandemia, o sea, la quiebra, el falta de mantenimiento de propiedades por 20 Por años, eso que es otro dejamos factor. de construir porque simplemente la emigración provocó que no hubiera una demanda de propiedades. Por tanto, del 2008, de la gran recesión, la salida de 936, la salida de Rupert Rhodes, al 2020 no era negocio construir, no era negocio mantener la propiedad porque simplemente si tú la mantenías, ¿para qué? Si esa propiedad no vale nada. Así que en la práctica dejamos de construir, dejamos de reconstruir, dejamos de remodelar. Así que todos eso estamos hablando de 2 décadas que básicamente el país económicamente se estancó y declinó. Y los empleados de construcción que habían se fueron. Se fueron. ¿Sabes? Yo me acuerdo en un momento dado conocer gente que le cobraban albañiles que ganaban en aquella época, hasta hace 20 años, 12, 15 pesos la hora. Y de repente la construcción se paraliza, se van para Florida. Esos tipos no van a volver. Si quizás vuelvan ahora, pero cuando Porque se están van... construyendo también. Sí, y allá Allá están pagando súper construyendo bien. y allá pagan 40 y 50 Exacto. pesos la hora. O sea, Estados Unidos tiene una crisis. De hecho, Estados Unidos, Canadá, la cantidad de estudios de la crisis propietaria e inmobiliaria después de la pandemia fue enorme. Y el costo de la mano de obra sube, pero también el de los materiales. O sea, la madera, que aquí no se usa tanto para construcción, pero allá sí, se ha duplicado. Como te dije, el acero que se usa para las varillas. O sea, las casas en Puerto Rico son varilla y cemento. Ujú. Uno te aumentó 40 y el otro 75. Pues mira, el costo de construcción ha aumentado drásticamente. Las remodelaciones de las casas, por ejemplo, adentro no tanto, pero la cosa estructural, el precio se ha disparado de una manera increíble. Y Ahora, Luis, ¿tú no te sientes mal cuando tú, igual que yo, vamos a comprar una casa en Dorado, por ejemplo, y viene un sujeto que no paga impuestos y la puede comprar cash y tú y yo no? ¿No te encabrita eso? bueno, a mí, con todo el respeto, Dorado, no es mi lugar. No te Está bien, San Juan. cuidaré. En tu caso, no sé, condado. Condado, ajá, ponle. Pues mira, tú sabes qué. Yo pienso que una persona tiene que vivir de acuerdo a sus medios. Y pues la gente que trata de vivir por encima de sus medios termina usualmente mal. Yo creo que Puerto Rico por mucho tiempo trató de vivir por encima de sus medios y esa es parte de la responsabilidad de por qué estamos así y por qué quebramos. Yo creo que la gente tiene el derecho a comprar lo que ellos tienen el dinero a comprar y la gente tiene el derecho a vender lo que tienen lo que ellos entienden. Porque recuerda, por cada persona que compra una casa en estos lugares, hay un puertorriqueño que vendió la casa que compró hace 20 o 30 años en un fracatán de dinero. Pero no tiene dónde vivir ahora, porque no hay propiedades que pueda comprar en ese fracatán de dinero. Bueno, hay cientos de miles de propiedades abandonadas. Hay propiedades... Sí. Sí, no, para mí el problema es que el argumento es cómo yo presiono al gobierno y al gobierno federal también para traer los empleados extranjeros. Yo sé que tú tienes tu posición sobre ese tema, porque nosotros no vamos a poder construir, Luis, nosotros no vamos a poder construir, no tenemos los empleados. O sea, tú te pasas viendo historias, yo también, o sea, de municipios que llaman a subastas y no hay empleados. O sea, subastas que normalmente hubieran tenido un montón de gente pujando desiertas. No hay nadie allí porque no hay empleados. Y eso es un problema de política pública que va a seguir complicándose con el pasar del tiempo porque a pesar de que hay una escasez de vivienda ahora, de vivienda buena, porque hay muchas viviendas abandonadas, vivienda que está en condición. La población de Puerto Rico se sigue reduciendo y cuando tú haces una inversión para construir vivienda y cuando tú haces una proyección de hacer un proyecto de 50, 100 casas hoy, esas casas es para gente que las va a vivir por 30, 40, 50 años más y no sabemos cuánta gente va a ser. Por eso es que este tema de la Ley 2022 es tan importante porque eso permite crear los empleos para que la gente se quede y tenga los ingresos para poder financiar la construcción de casas, que las casas de cemento, lo menos que te duran son 60 años. O sea, tú vas a hacer un proyecto, un desarrollo y vas a hacer construir una casa que va a durar 60 años, cuando en Puerto Rico la población, si no hacemos nada para detenerlo, se va a reducir en un 20 o 30% en los próximos 20 o 30 años. O sea, ¿por qué yo voy a seguir construyendo casas que van a durar 60 años si en Puerto Rico cada vez hay menos gente? Luis, ¿tú no temes que se queden con todo? Que estos Ley 22 terminen quedándose con todo el país y que Puerto Rico se convierta en Hawái. Fíjate, yo
obviamente, el Impulso Boricua no es una organización político-partidista ni toma posiciones políticas. Yo sí estoy muy orgulloso de ser puertorriqueño y pues mi vida ha girado en gran parte alrededor de eso, de esa creencia. Puerto Rico yo me enfoco en el bienestar integral de los puertorriqueños, en el bienestar completo de los puertorriqueños. Si la economía de Puerto Rico está mal, de nada nos vale la patria no es un papel ni es una abstracción, la patria es la realidad que la gente vive. Y si la economía de Puerto Rico no está bien, ¿de qué nos sirve tener esto aquí? Vamos a hacer que esa era la posición de un montón de gente en los años 30 cuando empezó el desarrollo de Puerto Rico en los años 40. Mira, ¿tú sabes qué? Decían ellos, vamos a no hacer nada, vamos a dejar las cosas como están y pues vivimos así. Si tu posición es la forma de... Yo sé, tu posición es la posición de Muñoz. Mira, hay que echar para adelante la patria y va a haber cosas que no van a salir bien, pero pues hay cosas ni modo, esa es la que hay. Bueno, y en el mundo globalizado, las alternativas, porque por ejemplo, cuando tú ves las alternativas que se plantean de cómo vamos a crecer la economía sin estos instrumentos, la mayoría son alternativas que no van a ocurrir o que son iguales a esta, pero en vez de ser con Estados Unidos, que son con otros países que tienen menos interés que Estados Unidos en ayudarnos porque están en otros continentes, no al lado de nosotros, y no tienen 5 millones de puertorriqueños viviendo allí y votando. Así que la idea de que nosotros podemos abstraernos y decir, no, nos vamos a quedarnos aquí encerrados y entonces vamos a crecer solos sin abrirnos al mundo, es una locura. Y yo creo que nadie puede pensar que Puerto Rico o ningún país puede crecer sin abrirse al mundo. Los países que se encierran terminan... O sea, mira el ejemplo de Corea del Norte. Todo es de coreanos. Allí todo es de ellos, del gobierno, de hecho. Mira Cuba. Prácticamente todo es del gobierno de Cuba. No les va bien. Sin embargo, países que son los ejemplos que siempre se usan, Singapur, se habla de Taiwán, se habla de Irlanda, son países que se abren a la inversión y el desarrollo económico. Y es verdad, hay unos retos que surgen con el desarrollo económico, hace falta hacer infraestructura, hace falta hacer carreteras, hace falta hacer escuelas, hace falta hacer universidades buenas, pero esos son retos que queremos tener. Son mejores que los retos de tener que bregar con una población que cada vez se reduce, que es lo que hemos vivido por los pasados 20 años y que por fin estamos saliendo de esa crisis. Se está planteando que el Congreso, y con esto terminamos, que el Congreso se que resuelva este problema, porque obviamente Puerto Rico puede, la ley 22 tú la puedes eliminar localmente. Sí, sí. Hay bueno, puedes eliminarla going forward. Efectivamente. Para los que ya la tienen difícilmente se puede eliminar porque hay un contrato ahí y pues hay otro, ¿verdad? Y pues estamos hablando de ir a los tribunales y pelear para... de hecho, la ley promesa específicamente dice que no se pueden tocar los decretos, para empezar. Sí, estoy consciente. Y yo estoy consciente de que eso no van a echarlo para atrás para los que ya estén. Pero hay gente planteando que el Congreso debería eliminar esto. Y que el Congreso, se está haciendo un cabildeo específico en el Congreso y en diversas legislaturas de los Estados Unidos para obligar a que el Congreso actúe y le quite la posibilidad de que personas no nacidas en Puerto Rico o de hijos de puertorriqueños puedan beneficiarse de la Ley 22. Mira, yo obviamente, como he dicho, nuestra organización no es política, ni partidista, ni etcétera. Pero yo creo que la idea de que es bueno quitarle a Puerto Rico la única herramienta de desarrollo económico, que es los incentivos contributivos, que tiene en su relación actual. Y tú puedes pensar que Puerto Rico debería ser Estado, o puedes pensar que podría ser independiente, o que se quede como Estado, que cambie el estatus que sea, o que haga un ELA con Japón. Fine. Pero los desarrollos económicos de Puerto Rico, que quitarle el único instrumento que tiene y crear esa incertidumbre de que el Congreso mañana va a cambiar las leyes y los incentivos contributivos, crea un precedente terrible, sobre todo. Y te voy a dar un ejemplo. Una de las propuestas es de que se haga un registro de puertorriqueños y que solamente la gente que esté en ese registro de gente que sus papás y sus abuelos sean puertorriqueños cualifican para la Ley 22. Pues fíjate, mi familia lleva aquí casi desde que llegó Cristóbal Colón. Y yo soy, creo que Ancestry.com salí 25% indígena. Pues quizás yo cualifico, pero ¿cuánta gente ha venido aquí que vive en Puerto Rico, se criaron aquí toda su vida, sus papás de Cuba, o sus papás de la República Dominicana, o sus papás de México? O sea, vamos a excluir a esas personas de ser parte y vamos a ponerles a pagar impuestos porque no son de sangre pura. O sea, eso suena absurdo. Hay otros países que lo resuelven de otra manera, que es prohibiendo básicamente venderle propiedades a extranjeros. Bueno, eso se hizo en American Samoa. De acuerdo. Tienes que renunciar a la ciudadanía americana.
tienes que renunciar a la ciudadanía americana porque hay una cláusula de privilegios e inmunidades. Tú no puedes tratar diferente a un ciudadano americano que nació en Puerto Rico o que no. Mira, Álvarez Guedes tenía Álvarez Guedes tenía un chiste graciosísimo que a mí me parece fascinante, que habla mucho de nuestra mentalidad, que yo creo que es algo de la cosa de isla. Él dice, los americanos son bien buenos porque tú te imaginas que se hubieran mudado 3 millones de americanos a La Habana. ¿Tú te imaginas cómo estarían los cubanos? Ahí el billete de Castro, ahí hubo una revolución brutal. Y yo creo que en parte nosotros tenemos que superar esa mentalidad de encerrarnos al mundo, porque cuando Puerto Rico crece, es porque hemos traído personas no solamente de aquí, sino de afuera. Todo. Es que, de nuevo, en mi opinión, yo creo que nosotros deberíamos abrirnos a que vengan muchos más extranjeros. No hay otra solución. Ningún país ha revertido el problema demográfico. Esa es la verdad. O sea, ni los países ricos del mundo, Japón, dándole incentivos a todas las mujeres. Japón, Alemania. Maternidad de 2 años. O sea, hoy día hay países, Suecia, Noruega, Finlandia, no ha logrado revertir la situación. Alemania, dándole todos los incentivos del mundo, maternidad de 6 meses, maternidad de 2 años, beneficios económicos, buena educación. Está hablando de los países más educados del mundo, como es que y aún así la gente no tiene más hijos. Nosotros, en el caso de Puerto Rico, yo siempre le pregunto a la gente, ¿y cómo vamos a pagar las pensiones esas? ¿Y cómo vamos a pagar todo lo que estamos comprometiendo con los bonistas? ¿Y cómo vamos a pagar toda la estructura que necesitamos? ¿A qué se debe el crecimiento que está teniendo Estados Unidos hoy? Se debe a 2 cosas. Migrante. Inteligencia artificial, que estamos empezando a ver los resultados, pero eso va a coger quizás 10 años en verlo, como el Internet. Y los inmigrantes. La inmigración a Estados Unidos ha subido muchísimo porque es que tú tienes que traer gente a trabajar porque, gustenos o no, yo leí hace poco, yo nací en 1990. El año que más gente nació en Estados Unidos en la historia fue en 1990. De ahí para abajo, lo que ha hecho es bajar. Y en Puerto Rico, ni te digo, cuando yo era chiquito, habían 800,000 casi nenes en la escuela pública, creo. ¿Cuánto vamos ahora? ¿300,000? En el 1999 había 725,000 entre diurnos y nocturnos, porque había obviamente las de adultos nocturnos. Hoy día hay 238,000, la última vez que el número. O sea, no, estamos de acuerdo, Luis. O sea, no hay break. O sea, Puerto Rico necesita migrantes. Al ritmo que vamos a tener 1 millón de personas cuando yo me muera. Nosotros queremos que migren a Puerto Rico los puertorriqueños. Y eso es un problema. Esa es la verdad. O sea, los puertorriqueños no lo vamos a admitir. Pero también esto pasa en México. A los méxicos quieren México para los mexicanos y los guatemaltecos quieren Guatemala para los guatemaltecos. Obviamente, ¿verdad? Estados Unidos tiene una ley que se llama EB-5, ¿verdad? Que tú puedes mudarte para allá. Esa es su versión de ley 22. De nuevo, México tiene una ley 22. Argentina tiene una ley 22. Portugal tenía una y está teniendo... Pero sí, eso es mundial, o sea... Porque tú la tienes hasta el día en que empieza a haber un problema de que se mudaron muchos, como Portugal, y empieza a decir, espérate, es que las propiedades mías... pues es que nos pasa, Luis. O sea, uno quiere que venga el dinero, no la persona. Entonces, esa es la verdad. Tú no quieres sentirte desplazado de tu país. Pero otra vez, o sea, estamos hablando de... Y yo, pues no quiero decirlo de esta manera, pero no creo que haya muchos ley 22 en Moca. Si hay alguno, por favor, déjenme saber. Esto es un problema y lo digo, ¿verdad? Hay unas personas que son los mismos de siempre en muchas ocasiones que se buscan convertir esto en un tema a como de lugar racial, étnico, social, moral. Esto es un tema económico. Y si nosotros queremos que Puerto Rico eche para adelante, tenemos que traer dinero de afuera. Y yo estoy seguro que a los colonos azucareros no les hacía mucha risa que los peones que les pagaban 5 pesos al mes, de repente se consideran un trabajo en la fábrica, ganándose 10 veces eso, haciendo y así mejorando su condición de vida porque no tenían mano de obra barata. O sea, siempre hubo desplazamiento, pero el crecimiento económico ayuda a todos. Y no hay desplazamiento en Puerto Rico por la ley 22. ¿Hay desplazamiento en Puerto Rico? Sí lo hay. Porque la economía por fin está creciendo y la gente no tiene dónde ir. Sí, porque mundialmente 54% de aumento en precio de vivienda. O sea, eso no es por la ley 22, eso es porque la construcción subió. Mañana eliminamos la ley 22 y mañana eliminamos los Airbnbs. Quizás el precio de las propiedades baje en 3 sitios. En una urbanización en Dorado, una urbanización en Río Grande y una en Humacao. No, y va creando un efecto de cascada que quizás baja un poco también en otros sitios. Pero para mí el punto es que eso no va a resolver el problema porque el problema real, ponte que baje 10, 15%, ponte que baje 20%, no es suficiente. Puerto Rico necesita reconstruir las 500,000 propiedades abandonadas que tiene entre propiedad comercial e industrial y además de eso, obviamente, residencial, que son las 300 y pico de mil. Y las 200,000 comerciales, porque a mí siempre me critican por dar este dato, en los estados están haciendo retrofitting como loco. Porque Citadel se fue de Chicago y quitó todo ese montón de oficinas que tenía antes. Pues hay que reconstruirle, convertirlas en apartamentos. Y están haciendo eso. O sea,
cientos de miles de propiedades ahora mismo que eran comerciales, las están cambiando a residenciales. ¿Por Y la qué? milla de oro tú lo vas a ver en el futuro. Es así. O O sea, sea, la eso milla de va a oro va a tener haber, que va a haber cambiarse. edificios que se van a convertir en residenciales. Y gracias a Dios que nuestros edificios no son tan grandes como los de Estados Unidos, que no tienen ventanas los apartamentos. Los de aquí van a poder tener ventanas. Residenciales refiriéndonos, por si acaso, a residencias, no residenciales públicos, apartamentos. Apartamentos, casas, de todo. Y eso va a ser, eso es natural y tiene que pasar. Pero aquí no entiende, o sea, aquí tú dices eso, y cuando yo digo eso, ya es que tú no puedes contar las 200.000 propiedades comerciales abandonadas. Y yo, pero es que está bien, no todas, pero no todas. Pero yo he visto ejemplos concretos de escuelas que eran escuelas que hoy día son residencias en otros países. ¿Por qué Puerto Rico no puede hacerlo? De verdad, somos morones. Nosotros somos morones. Aquí hay bastante buenos ingenieros y arquitectos. Lo que pasa es que en Puerto Rico es más fácil, hemos creado este hábito de criticar y no trabajar las cosas y fajarnos por resolverlas. Y yo creo que Puerto Rico tiene en sí la capacidad de resolverlo, pero pienso que no debemos enfocarnos en buscar, en ir detrás de lo que funciona para detenerlo. Tenemos que buscar lo que no funciona y resolverlo. Y la evidencia está ahí de que la ley 22 resuelve Te voy a dar un problemas. ejemplo de una ley que aquí, y esto por si acaso va a caer el problema, y lo sé, y quizás se enfoquen en 2 o 3 amigos conmigo. Aquí hay un montón de leyes de beneficio económico que aportan. Te voy a dar un ejemplo concreto. Hoy, búscate un dermatólogo para que te atienda cualquier cosa que no sea Botox y fillers. Las citas están para 2 años. Me consta, yo llamo y pregunto. Pero le dimos un decreto de ley para que paguen 4% de impuestos para que pongan Botox y fillers. Lo cual a mí no me molesta. Yo quiero fillers, por si acaso, tengo aquí un problemita. O sea, pero tú me estás diciendo a mí que yo te voy a dar a ti un incentivo para que no te vayas de Puerto Rico y que tú conviertes tu práctica en una práctica de cosméticos, no de medicina. O sea, yo te di ese incentivo para que te quedaras en Puerto Rico para que atendieras a mis pacientes por situación de cáncer. O sea, por ejemplo, en Puerto Rico la artritis es una cosa absurda y los reumatólogos te dicen rápido, esto es necesitas un dermatólogo anualmente porque tú no sabes, puede generar un problema. No consigues porque están llenos de casos de Botox y fillers. Están llenos de asuntos cosméticos. Tú vas a ver, y esto es algo que se ha discutido, y obviamente no es mi lugar plantearlo, pero si se hace un estudio de costo-beneficio de los diferentes incentivos, vas a ver que tanto la manufactura como la exportación de servicios como la propia Ley 22 dejan mucho más a la economía de lo que cuestan. Y hay un montón de incentivos que hay que estudiarlo. Y eso es un proceso que va a tomar años. De acuerdo, pero mi punto es, Luis, que hemos creado un montón de estructuras de incentivos que no sirven. Entonces estamos peleando con como si este fuera la solución. El ejemplo del 4% de los médicos, otro ejemplo, cirujanos plásticos. Cirujanos que están ahí, que yo los quiero aquí en Puerto Rico. Oye, yo quiero que hagan chavo, yo quiero que me siembren pelo. Yo me siembre pelo, por si acaso, con un dermatólogo. Y no tengo ningún problema yo al revés, yo quiero más de esa gente. Yo quiero que vengan todos y que hagamos una industria como Colombia, que tiene una industria completa mundial, que la gente va allí del mundo entero a hacerse tratamientos de pelo y de botox y de fillers y de ponerse jeva y operaciones, lipoescultura, liposucciones. El otro día estoy en Instagram y mi novia ve una foto y dice, mire, ¿quién es esa muchacha? Y yo le digo, mira, esto es un cirujano de allí ¿sabes? Estos son anuncios todo el tiempo que te salen en los celulares de gente promocionando esto y lo otro. Yo, ¿sabes? No es que yo estoy buscando. Sí. ¿sabes? No, y por si acaso, es verdad. O sea, y mi punto es, yo quiero que lo hagan. Pero si alguien te llama como paciente de cáncer, caramba, no me digas a mí que la cita para Botox y filler es la semana que viene, pero la cita para cáncer es para dentro de 2 años. Entonces, porque yo te di un incentivo de 4%, ¿para qué? ¿Para convertirte en una cosmética o para convertirte en un médico que atiendas a mis pacientes? De nuevo, hay un montón de cosas que tenemos que revisar. Y echarle la culpa a una de esas, para mí es como, wow, tremendo. Es que aquí hay un reto de los incentivos, hay que medirlos, hay que estudiarlos, pero proponer cambios sin estudiarlos y sin ver las consecuencias y sin saber por qué lo estoy haciendo y por qué no, es precisamente el error que nos llevó a perder la 936, a perder muchas cosas que ni vale la pena entrar ahora mismo. Muchos de los retos que tenemos hoy se deben a que nosotros proponemos y se proponen cambios o propuestas porque vamos a hacer esto porque después va a pasar aquello y no pasa. Tenemos que ser bien cuidadosos con cómo se tratan estos problemas de desarrollo económico. Bueno, obviamente hay otros argumentos y podríamos hacerlo. Si quieres otro día lo hacemos en vivo y así cogemos llamadas de la gente y ahí pues pelearás con ellos. Pero yo llevo años diciendo lo mismo que pienso ahora. Pienso que
si tú me atas la ley 22 a la ley 20, por tanto que tú me crees, mira, estas son mi lista de infraestructura crítica que el país necesita, hazme una inversión en esto y a cambio de incentivos económicos, no tengo problemas, al revés, bienvenido. Y sí pienso que hay un asunto también de que es a quién echarle la culpa, es fácil echarle la culpa a estos ciudadanos que llegan aquí, que son blanquitos, que son diferentes a nosotros y que de repente empiezan a comprar propiedades o empiezan a tener una capacidad económica. Hay algunos de ellos, Luis, también, que son unos malcriados, que se creen que los puertorriqueños van a ser sus esclavitos y sirvientes y por tanto reciben el rechazo del puertorriqueño por la forma en la que tratan al puertorriqueño y que por si acaso nosotros podemos darnos el lujo de decirle, pues vete para el carajo porque tenemos un sistema de beneficencia que otros países no tienen y cuando van a esos otros países pues le dan un servicio como reyes. Y esa es la verdad. También hay que discutirla, que son lo que los puertorriqueños están yendo a República Dominicana, a Costa Rica y a Colombia, precisamente por lo mismo, para buscar que mi dólar rinda más. Eso es una dinámica desafortunada de la naturaleza humana que los seres, ¿cómo es que dice el proverbio? El hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Y la Biblia no condena a ver esclavitud, desgraciadamente. Así que son otros 20 pesos. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Luis Balbino Arroyo Colón.